Derrame de ducto de Pemex en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. El derrame de hidrocarburos de un ducto administrado por la Refinería de Petróleos Mexicanos Pemex, ubicada en Cadereyta Jiménez, Nuevo León en el año 2014, provocó la contaminación del río San Juan, ocasionando daños en los ecosistemas del río, en los cultivos, en la calidad del agua para el consumo humano, fauna silvestre y ganado. Aunque las evidencias de los daños ocasionados por el derrame ya no son físicamente visibles, se ha detectado que las instalaciones de la refinería siguen expulsando al exterior aguas residuales que contienen hidrocarburos y aceites. Esto ha provocado un daño sobre la integridad de elementos naturales como el suelo o los cuerpos de aguas superficiales y subterráneos. Para entender el comportamiento de las sustancias químicas involucradas en el caso y el impacto ambiental de las mismas, debemos contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es un hidrocarburo? Los hidrocarburos son compuestos orgánicos conformados principalmente por carbono e hidrógeno. Se pueden encontrar de forma líquida, gaseosa o sólida. Estos se pueden clasificar en dos tipos, los alifáticos y los aromáticos. Para entender de fondo el problema, primero tenemos que hablar de la composición química del petróleo con sus principales componentes. Estos son el carbono entre 80 y 87%, el hidrógeno entre el 0 y el 15%, azufre entre 0 y 10% y el oxígeno entre 0 y 5%. ¿Cuáles son las estructuras de los hidrocarburos y el agua? Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. La estructura molecular consiste en un esqueleto de átomos de carbono a los que se le unen los átomos de hidrógeno. Las cadenas de átomos de carbono pueden ser lineales o ramificadas y abiertas o cerradas. Los alifáticos a su vez se pueden clasificar en alcanos, alquenos y alquinos, según los tipos de enlace que unen entre sí los átomos de carbono. Las fórmulas generales de los alcanos, alquenos y alquinos son CnH2n más 2, CnH2n y CH2n menos 2 respectivamente. Como ejemplo de los alcanos tenemos al propano, un gas que conforma el 60% del gas LP, cuya fórmula es CH3, CH2, CH3. La molécula del agua tiene una estructura simple de un oxígeno enlazado covalentemente a dos átomos de hidrógeno. Propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos y el agua. Propiedades físicas en los alcanos. Punto de ebullición y fusión. En el caso de los alcanos, dichos puntos se ve aumentado según el tamaño del alcano, esto debido a las fuerzas intermoleculares, las cuales son mayor a cuanta mayor superficie hay en la molécula. Así, los puntos de ebullición y fusión aumentan con el aumento de los átomos de carbono dentro de la molécula de alcanos. En el caso de los alcanos ramificados, dichos puntos son más bajos que en los alcanos no ramificados, debido a que son menores las fuerzas intermoleculares. Densidad. La densidad también aumenta cuanto mayor sea la molécula, pues al ser mayores las fuerzas intermoleculares, lo serán también las cohesiones intermoleculares. Solubilidad. Los alcanos son sustancias apolares, por lo tanto no son solubles en agua, pero sí en disolventes no polares, como por ejemplo el benceno o el éter. Propiedades químicas de los alcanos. Oxidación completa, también conocida como combustión. Los alcanos se ven oxidados cuando se encuentran en presencia de oxígeno, de aire o cuando se ve presente una fuente de calor, viéndose desprendido dióxido de carbono. Halogenación. Los halógenos reaccionan con los alcanos cuando se encuentran en presencia de luz de sol o UV, obteniéndose compuestos derivados de los halógenos cuando se sustituyen átomos de hidrógeno del alcano por átomos de halógeno. Este tipo de reacciones tiene lugar en tres etapas distintas. Nitración. Los alcanos gaseosos pueden reaccionar con los vapores del ácido nítrico a unos 420 grados centígrados de temperatura, produciéndose compuestos nitroderivados. Propiedades físicas y químicas de los alquenos. Los alquenos poseen propiedades físicas muy similares a las de los alcanos, dependiendo en gran parte de la polaridad de la molécula de alqueno, la cual depende de la estereoisomería de este. Los isómeros geométricos generalmente poseen un punto de ebullición mayor y un punto de fusión menor que los isómeros trans, debido a que son más polares. En cuanto a las propiedades químicas de los alquenos, destacan sus propiedades ácidas con respecto a las de los alcanos. Propiedades físicas y químicas de los alquinos. Las propiedades físicas de los alquinos son semejantes a las de los alcanos y alquenos, que poseen igual número de átomos. En lo referente a las propiedades químicas de los alquinos, cabe destacar que los alquinos terminales suelen tener un comportamiento ácido, pues en presencia de ácidos fuertes tienden a ceder un protón. Propiedades físicas del agua. Se puede encontrar en los tres estados físicos, sólido, líquido y gaseoso.
Es incolora, insípida, inodora. Su densidad es igual a 1. Su punto de congelación es de 0 grados centígrados y su punto de ebullición es de 100 grados centígrados. Su presión crítica es de 217.5 atmósferas y su temperatura crítica es de 374 grados centígrados. Reacciona con los óxidos ácidos, óxidos básicos, metales, no metales, se une con las sales formando hidratos. Es una molécula polar y se une por medio de puentes de hidrógenos con otras moléculas. ¿Cómo son las interacciones intermoleculares entre las sustancias? Para saber cómo se comportan las sustancias que estuvieron involucradas en el accidente, es importante conocer sus interacciones intermoleculares, es decir, las fuerzas con las que las moléculas se atraen entre sí. Empecemos por los hidrocarburos. La diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno es de 0.35. Esto nos dice que los hidrocarburos y el crudo en sí son apolares, y no presentan cargas parciales o polos en ninguno de sus átomos, por lo que sus moléculas no se atraerán con mucha fuerza. Los electrones en todo tipo de enlace siempre están en movimiento constante, por lo que en algún momento muy breve, el par podría acercarse más a uno de los dos átomos que lo comparte. Así, por un muy corto periodo de tiempo, existiría una carga parcial en el átomo al que está más cercano. Esta carga podría afectar a un par electrónico en otra molécula que también esté cerca, provocando un efecto dominó de cargas parciales en los átomos de varias moléculas, y ahora sí, estas cargas podrían atraerse, positivo a negativo y negativo a positivo. Estas se llaman fuerzas de dispersión y son muy débiles además de que duran muy poco tiempo. La otra sustancia involucrada es el agua. Esta es una molécula polar, por lo que tiene polos, una carga negativa en el oxígeno y positivas en los hidrógenos. Estas cargas sí se pueden atraer entre sí, y la fuerza de esta atracción se llama fuerza dipolo-dipolo. El hidrógeno es capaz de crear sus propias fuerzas cuando se encuentra entre dos átomos más electronegativos, tales como el oxígeno atrayéndolos entre sí. Esto se llama enlace de hidrógeno y es una de las interacciones más fuertes entre moléculas. Ahora, ¿cómo interactúa el petróleo con el agua? Simple, pues como ya mencionamos, los hidrocarburos no son polares como para atraer a moléculas de agua, y el carbono no es tan electronegativo como para enlazarse con un oxígeno por medio de un hidrógeno. Entonces, las únicas que pueden presentarse entre el crudo y el agua son las fuerzas de dispersión. ¿Cuáles son las técnicas o métodos que se pueden utilizar para la separación de las sustancias? Skimmers son dispositivos que utilizan una bomba para introducir agua a alta presión y producir espuma. Esta flota sobre la parte líquida con todas las proteínas que el agua contiene, en este caso también con el crudo. Una vez que se tiene espuma, esta se conduce hacia un recolector donde se almacena el residuo. Quemas in situ. Se quema el derrame en el mismo lugar del accidente. Elimina de 100 a 300 toneladas de crudo por hora, pero el humo que se genera da lugar a una lluvia de crudo y además genera residuos viscosos. Se emiten gases tóxicos, por lo que este método no es muy recomendable. Dispersantes son sustancias que disminuyen la tensión superficial de un líquido o la acción entre dos líquidos. Se utilizan en la separación de hidrocarburos del agua para dividir el petróleo en gotas más pequeñas y manipulables. Uso de esponjas. Existen ciertos materiales que tienen una capacidad de absorción muy alta. El óleo esponja, diseñado por científicos de la Universidad de Chicago, puede absorber hasta 90 veces su propio peso. Esta absorbe únicamente el petróleo y no el agua. Está compuesta por poliuretano y una capa de algún óxido metálico. En el caso de los ríos y cuerpos de agua donde hay un flujo de agua constante, se puede poner barreras de esta espuma en algún punto y así separar el petróleo sin afectar el flujo del agua. El petróleo después se puede recuperar de las esponjas y esta se puede usar varias veces. Impacto ambiental y social. Los impactos de este problema son fuertes y negativos, ya que los componentes contaminantes que tiene el crudo son muy tóxicos para la vida marina, llevándolos a la muerte. De acuerdo con un artículo publicado por la organización Greenpeace, que tiene como propósito la defensa y protección de los recursos naturales y la biodiversidad, el petróleo o cualquier tipo de hidrocarburo, crudo o refinado, daña los ecosistemas produciendo uno o varios de los siguientes efectos: muerte de los organismos por asfixia, destrucción de los organismos jóvenes o recién nacidos, disminución de la resistencia o aumento de infecciones en las especies, especialmente las aves y peces, por absorción de ciertas cantidades subletales de petróleo, efectos negativos sobre la reproducción y propagación de la fauna y flora marina o de río, destrucción de las fuentes alimentarias de las especies superiores, incorporación de carcinógenos en la cadena alimenticia. En los humanos también existen daños por la absorción o inhalación de petróleo,
como lo es la irritación de la piel, ojos, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, vértigo, mareo. La inhalación de aceites minerales puede llegar a causar una neumonía lipoidea y hasta la muerte. Altas concentraciones de benceno, uno de los componentes del petróleo, causan síntomas neurotóxicos y una prolongada exposición puede ocasionar lesión de la médula ósea con pancitopenia persistente. El benceno también es conocido por ser causa de leucemia y de otros tumores hematológicos. También, la falta total o parcial de la entrada de luz en donde fue derramado el petróleo disminuye las posibilidades de fotosíntesis bajo el agua y la absorción de energía solar por parte de los animales subacuáticos hasta en un 80%. Las aves que quedan rociadas con crudo son incapaces de alejarse del agua y en la mayoría de los casos mueren de hipotermia. Cuando intentan limpiarse las plumas con el pico, se intoxican por consumir grandes cantidades de hidrocarburos y mueren envenenadas. Cuando el petróleo desaparece de la superficie del agua, podría pensarse que el agua contaminada ya está limpia, porque parece estarlo debido a la muerte de todo el ecosistema dentro de ella. Por lo tanto, animales y seres humanos podrían consumirla y absorber los componentes tóxicos que permanecen en ella. Los animales acuáticos sufren daños en vías respiratorias o mueren asfixiados. También ocasionan modificaciones en los trayectos migratorios de especies y hasta desaparición de estas de sus lugares de origen. El consumo de animales contaminados por parte de otras especies subacuáticas también puede producirles deformaciones, pérdida de fertilidad y alteraciones en el comportamiento. En ningún momento se toma en cuenta los impactos que tiene para el ambiente y la comunidad el derrame de petróleo, los cuales son negativos y dañinos. Las personas que tienen el control sobre estas cosas, así como el gobierno, no toman en cuenta el peligro en el que se pone al ambiente al dejar que accidentes así ocurran, y no tener regulaciones para prevenirlos o tomar en serio su solución. En el afán de lucrar con el petróleo, estamos destruyendo el ambiente y a nosotros con él. Pero como la economía y prácticamente la vida está basada en el petróleo, las empresas y el gobierno prefieren seguir destruyendo y abusando del ambiente que tomar medidas. ¿Se tomó en cuenta el derecho al agua? Este derecho no se respetó de ninguna manera porque los daños al ambiente y a la salud pública son reales y peligrosos. El derecho al agua es necesario para una vida digna y para que otros derechos puedan garantizarse, como lo es el derecho a la vida. Es necesario un acceso a una cantidad adecuada de agua potable para prevenir las afecciones a la salud de las personas. El agua debe de ser entendida como un bien social y cultural, más que fundamentalmente como un bien económico. No se puede pensar que el agua le pertenece a alguien, no es un recurso al que se le pueda poner un precio. Es imprescindible para la vida en la Tierra. En su Observación General 15, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU proporciona una guía detallada a los estados con respecto a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho al agua. El comité también destaca que el derecho incluye las siguientes características esenciales e interrelacionadas. Disponibilidad. Toda persona debe tener acceso a la cantidad de agua necesaria para satisfacer sus necesidades básicas. Calidad. El agua para uso personal y doméstico debe estar libre de sustancias nocivas tales como microorganismos, sustancias químicas o radioactivas. Su olor, color y sabor deben de ser aceptables para el consumo humano. Accesibilidad. El acceso al agua se basa en 4 elementos clave: la accesibilidad física, económica, la no discriminación y el acceso a la información. Y esas características no se respetaron.